Hola, somos estudiantes de la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo y el día de hoy les vamos a hablar de los hitos históricos. Mi grupo está conformado por María Alejandra Duarte, María Fernanda Iragori, Laura Gabriela Cadena, Esteban Silva y quien les habla, Andrea Alvarado. Empezó con la acumulación de los recursos indispensables para llegar al beneficio. Gracias a la acumulación se dividió el mundo en el siglo XVI entre metrópolis, colonias, que implicó la disociación entre civilizados y bárbaros. En el siglo XIX y XX el imperialismo llegó a su más pura refinación, junto con el neoliberalismo económico que ha elevado al mercado capitalista a su máxima supremacía, donde se observa que el desarrollo comparó los diferentes países y sociedades clasificándolos en modernidad, civilización, subdesarrollo y barbarie, imponiendo así una visión de opresores. Esto se basó en la dicotomía, que explica la visión de partes iguales, complementarias pero a la vez separadas, por su geografía y economía. Algunos ejemplos son civilizados, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo. En 1966, Paul explicó que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países, obteniendo a cambio poder económico y respaldo político. La cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdió su horizonte de lo genuino y lo creativo. A finales de la Primera Guerra Mundial se celebra el Pacto de Equilibrio de Poderes entre las potencias vencedoras, conocido como el Tratado de Versalles. Con este pacto se estipuló la reparación de colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizados por la Sociedad de Naciones. Artículo 22. Tratado de Versalles se sustenta en 4 pilares fundamentales. Los indicadores sobre grandes diferencias entre países ricos y pobres se reflejaron a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Con la llegada de la globalización, las desigualdades se han aumentado con negocios internacionales, aumentando el Producto Interno Bruto. El 20 de enero de 1949, el presidente Truman, con el discurso, reflejó el espíritu de la época y el énfasis en la política exterior, al cual algunos llamaron la era del desarrollo. En este discurso se mencionan las novedades de dicotomía, subdesarrollo y el desarrollo como meta. El modelo que se desarrolló fue el keynesiano, donde Truman enmarcó el horizonte de la hegemonía de Estados Unidos, al desmantelar el antiguo mandato y abrir las puertas a nuevos mercados, sobre un nuevo sistema imperialista del corte anticolonial. Los informes del desarrollo humano preparados por el Programa de las Naciones Unidas, que es publicado en 1990, comprueban el fracaso y la vía única del desarrollo, indicando la liberación de las economías, macroeconomía, privatización y reducción de la intervención estatal. Solo logra empobrecer cada año los países periféricos. El modelo del desarrollo capitalista actual es el mercado total, en el que todo se compra y todo se vende, lógica la cual conduce al círculo de la escasez. El modelo dominante funciona como un círculo cerrado. Vamos a hablar de las 3 doctrinas más importantes que el Juan Pablo II resalta en su texto. En la lectura, lo que nos cuenta la lectura. La primera es la Laudato Exercis, del 14 de septiembre de 1981, donde es muy importante resaltar la justicia social. Habla mucho de la parte laboral, de la desigualdad que se vive en el ambiente laboral, del derecho de poder tener un empleo, derecho a poder tener su sustento básico, derecho a la familia, derecho a tener una economía estable que muchos países, incluyendo nuestro país, no nos puede ofrecer por parte de la corrupción y como lo resalté ante la injusticia social. El Papa resalta que es muy importante mantener para él su parte religiosa, cómo Cristo puede influir, cómo las leyes de Cristo y de Dios pueden influir en un ambiente laboral siempre como con una línea de justicia y de igualdad, ofreciendo las mismas oportunidades para todos. En la segunda parte, en la segunda doctrina, es la Res Socialis, de 12 de diciembre de 1987. Esta está muy orientada
a cómo se aplica la palabra de Dios en la parte de la conducta moral y de nuestras leyes morales que han sido también en muchas partes heredadas por la cultura, ¿no? Entonces, toca 3 puntos muy importantes. Una es ofrecer la reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Cómo la dimensión mundial, cómo se dimensiona y cómo se vuelve una magna a nivel mundial esta desigualdad social. En esta doctrina nos habla mucho de la parte social, de los conflictos que vivimos al diario, la corrupción, los delitos, la violencia, cómo se pierden los valores morales. Y es muy importante hablar de cómo podemos nosotros llevar al máximo la justicia. Es muy importante liberarnos de ese subdesarrollo que vivimos actualmente, como la opresión social por parte de la jerarquía y de esas empresas magna o de esas personas que creen que tienen derecho, digamos que oprimirnos socialmente. Cómo nosotros podemos romper esas cadenas cambiando nuestra mentalidad de un capitalismo heredado, de una injusticia social heredada, de acostumbrarnos a la problemática social, a vivir en la oscuridad y cómo sacar a la luz lo mejor de nosotros, independientemente tengamos o no una orientación religiosa, pero es muy claro en el documento y nos habla de cómo nosotros podemos dar una alternativa a toda esta problemática desde nuestra posición. La tercera doctrina del Papa Centesimus Annus es la reconstrucción de las anteriores doctrinas, en la que pues a medida que pasan los años pues todo el contexto social cambia, el contexto económico, político. Entonces lo que se estipula básicamente es que el capitalismo después del socialismo no puede ser el único modelo económico a seguir. En conclusión, este trabajo nos permite identificar a través de la historia todas las problemáticas en el contexto tanto social, económico, político, religioso y cultural, y asimismo nosotros como estudiantes identificar las áreas de oportunidad y comenzar a trabajar en ello, y para invitar también a las nuevas generaciones y comenzar todos a crear un lineamiento de transformación